El arrepentimiento de Mert se profundiza. Se enfrenta a Inci y Mustafa. Pero Mustafa le deja claro a Mert que nadie puede destruir a esta familia. Un familiar de un paciente en el hospital donde trabaja Inci toma a todos como rehenes. Mert ve a Inci en las noticias y corre al hospital. ¿Salvará Mert o Mustafa a Inci? ¿Descubrirán las familias que Mert es el verdadero padre de Masal? Mert, al enterarse de que Masal es su hija, se enfrenta de nuevo a Inci. Aunque Inci está enfadada con Mert, se sentirá confundida al verlo. Para Mustafa, un padre devoto de Masal, Inci y su hija lo son todo. Mustafa, también temeroso de perder a Inci, se encuentra con Mert en el hospital. Mientras ambos se miran fijamente como enemigos, Mustafa le pide un lugar tranquilo para hablar con Mert. Más tarde, al volver a casa, Mustafa se disculpa con Inci, arrepentido. ¿Le hizo algo Mustafa a Mert durante esa conversación? ¿Cómo reaccionará Inci al enterarse de esto? Han pasado 7 años. ¿Qué sucedió en esos 7 años? A pesar de todo, Inci logró convertirse en médica y se reencontró con su Masal. No tuvo que lograr todo esto sola. Recibió la ayuda de un padre maravilloso para Masal. Aunque este angelical ayudante no era la persona que Inci había soñado, vivieron una vida feliz. Pero una nueva sorpresa le esperaba a Inci. Las personas no pueden escapar de su pasado. El destino obliga a Inci a enfrentarlo una vez más, y desafortunadamente, no todos son lo suficientemente fuertes para soportar la carga del pasado. ¿Pero quién se verá aplastado bajo esta carga esta vez? Ser se queda con preguntas que solo Inci tiene respuestas. Mientras intenta mantener su vida diaria para no revelar nada a nadie, también lucha por limpiar los problemas que su hija ha causado. Turgut, cuya administración se ha endurecido considerablemente a medida que las noticias se propagan rápidamente por la escuela, es puesto a prueba por su hijo Mert. Como resultado de sus acciones, Mert descubre una faceta de su padre que jamás querría ver. ¿Podrá Selo, incapaz de guardarle ni el más mínimo secreto a su familia, darse cuenta del verdadero secreto que le ocultan? Seher, preocupada por la salud de Inci, corre el riesgo de causarles problemas aún mayores y comprende que ya no puede soportar esta carga sola. Las respuestas que recibe de Inci la llevan a llamar a la puerta de otra persona, alguien que, según ella, debería asumir la responsabilidad. Inci queda profundamente conmocionada al presenciar cómo alguien en la misma situación desaparece ante sus ojos. Por un lado, sus padres intentan desesperadamente encontrar su futuro, y por otro, la rápida propagación de las noticias por la escuela deja a Inci sintiéndose aún más impotente y temerosa. Debe escapar de esta terrible experiencia a toda costa. Incapaz de compartir su secreto ni siquiera con la persona responsable por vergüenza, recurre a un último recurso que ha encontrado sola. Las madres siempre perciben cuando sus hijas tienen dificultades. Seher, convencido de que la angustia de Inci va más allá del estrés de los exámenes, se enfrenta a una gran prueba. Al final de este camino, perderá su única esperanza, su única hija Inci, o su honor, el mayor tesoro que ha tenido en su pequeña vida. El arrepentimiento de Mert se profundiza. Se enfrenta a Inci y Mustafa. Pero Mustafa le deja claro a Mert que nadie puede destruir a esta familia. Un familiar de un paciente en el hospital donde trabaja Inci toma a todos como rehenes. Mert ve a Inci en las noticias y corre al hospital. ¿Salvará Mert o Mustafa a Inci? ¿Descubrirán las familias que Mert es el verdadero padre de Masal? Mert, al enterarse de que Masal es su hija, se enfrenta de nuevo a Inci. Aunque Inci está enfadada con Mert, se sentirá confundida al verlo. Para Mustafa, un padre devoto de Masal, Inci y su hija lo son todo. Mustafa, también temeroso de perder a Inci, se encuentra con Mert en el hospital. Mientras ambos se miran fijamente como enemigos, Mustafa le pide un lugar tranquilo para hablar con Mert. Más tarde, al volver a casa, Mustafa se disculpa con Inci, arrepentido. ¿Le hizo algo Mustafa a Mert durante esa conversación? ¿Cómo reaccionará Inci al enterarse de esto? Han pasado 7 años. ¿Qué sucedió en esos 7 años? A pesar de todo, Inci logró convertirse en médica y se reencontró con su Masal. No tuvo que lograr todo esto sola. Recibió la ayuda de un padre maravilloso para Masal. Aunque este angelical ayudante no era la persona que Inci había soñado, vivieron una vida feliz.
Pero una nueva sorpresa le esperaba a Inci. Las personas no pueden escapar de su pasado. El destino obliga a Inci a enfrentarlo una vez más, y desafortunadamente, no todos son lo suficientemente fuertes para soportar la carga del pasado. ¿Pero quién se verá aplastado bajo esta carga esta vez? Seher se queda con preguntas que solo Inci tiene respuestas. Mientras intenta mantener su vida diaria para no revelar nada a nadie, también lucha por limpiar los problemas que su hija ha causado. Turgut, cuya administración se ha endurecido considerablemente a medida que las noticias se propagan rápidamente por la escuela, es puesto a prueba por su hijo Mert. Como resultado de sus acciones, Mert descubre una faceta de su padre que jamás querría ver. ¿Podrá Selo, incapaz de guardarle ni el más mínimo secreto a su familia, darse cuenta del verdadero secreto que le ocultan? Seher, preocupada por la salud de Inci, corre el riesgo de causarles problemas aún mayores y comprende que ya no puede soportar esta carga sola. Las respuestas que recibe de Inci la llevan a llamar a la puerta de otra persona, alguien que, según ella, debería asumir la responsabilidad. Inci queda profundamente conmocionada al presenciar cómo alguien en la misma situación desaparece ante sus ojos. Por un lado, sus padres intentan desesperadamente encontrar su futuro, y por otro, la rápida propagación de las noticias por la escuela deja a Inci sintiéndose aún más impotente y temerosa. Debe escapar de esta terrible experiencia a toda costa. Incapaz de compartir su secreto ni siquiera con la persona responsable por vergüenza, recurre a un último recurso que ha encontrado sola. Las madres siempre perciben cuando sus hijas tienen dificultades. Seher, convencido de que la angustia de Inci va más allá del estrés de los exámenes, se enfrenta a una gran prueba. Al final de este camino, perderá su única esperanza, su única hija Inci, o su honor, el mayor tesoro que ha tenido en su pequeña vida. El arrepentimiento de Mert se profundiza. Se enfrenta a Inci y Mustafa. Pero Mustafa le deja claro a Mert que nadie puede destruir a esta familia. Un familiar de un paciente en el hospital donde trabaja Inci toma a todos como rehenes. Mert ve a Inci en las noticias y corre al hospital. ¿Salvará Mert o Mustafa a Inci? ¿Descubrirán las familias que Mert es el verdadero padre de Masal? Mert, al enterarse de que Masal es su hija, se enfrenta de nuevo a Inci. Aunque Inci está enfadada con Mert, se sentirá confundida al verlo. Para Mustafa, un padre devoto de Masal, Inci y su hija lo son todo. Mustafa, también temeroso de perder a Inci, se encuentra con Mert en el hospital. Mientras ambos se miran fijamente como enemigos, Mustafa le pide un lugar tranquilo para hablar con Mert. Más tarde, al volver a casa, Mustafa se disculpa con Inci, arrepentido. ¿Le hizo algo Mustafa a Mert durante esa conversación? ¿Cómo reaccionará Inci al enterarse de esto?